Hola amigos, hoy no quiero contarles las historias de siempre, sino algo de lo que uno nunca se cansa. Una espeluznante historia soviética. Este tipo de contenido es algo nuevo para mí, así que me encantaría leer sus comentarios después de verla. En cuanto a la historia, no es realmente de terror, sino más bien de carácter místico. Pero eso es incluso mejor, porque resulta muy interesante escucharla y profundizar en sus detalles. En fin, no voy a arruinarles la sorpresa. Escúchenla ustedes mismos y decidan si esa extraña sensación les gusta o no. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal. Eso es todo. Pónganse cómodos, porque ya empezamos. Disfruten del video. Esta historia me llegó tras pasar por muchas personas, así que es difícil juzgar qué tan cierta sea. Podría sonar como una simple leyenda, pero la verdad es que bien podría ser real. A comienzos de los años 60 del siglo pasado, un grupo de geólogos estaba explorando una zona de los Urales, o tal vez de Siberia. No se sabe con certeza qué buscaban, quizá oro o diamantes, pero en la expedición también había un oficial especial y un guía local que conocía la región. Transportaban equipos pesados y provisiones con varios caballos, mientras ellos avanzaban a pie. Un día, el grupo llegó a un antiguo pueblo abandonado, compuesto por unas pocas casas ennegrecidas. El guía explicó que se trataba de una aldea de viejos creyentes que, según los rumores, había sido abandonada no hacía mucho, porque el lugar se había vuelto malo. Decían que algo maligno del bosque cercano había sacado a la gente de sus casas, aunque nadie sabía exactamente qué o quién había sido. El guía no sabía exactamente qué querían decir los viejos creyentes con aquello. En aquellos tiempos de ateísmo generalizado, una historia así solo podía provocar risas. Fanáticos religiosos chiflados, marginados que jamás habían oído hablar del socialismo ni de la Gran Guerra Patria. ¿Qué se podía esperar de ellos? Al principio, la intención era detenerse y acampar en ese pueblo, pero los planes cambiaron al descubrir un pozo completamente cubierto de tierra. Era evidente que los habitantes lo habían destruido deliberadamente, eliminando su única fuente de agua. Y sin agua, no hay campamento. Además, los caballos necesitaban beber. Por esa razón, continuaron el viaje hasta llegar a un arroyo situado a un par de kilómetros del pueblo. El arroyo se encontraba en una pequeña depresión dentro del bosque. Un viejo sendero, apenas visible, conducía hasta allí. Y cerca del borde del bosque, decidieron instalar el campamento. En la expedición viajaban dos mujeres encargadas de las tareas de cocina. Mientras los hombres levantaban las tiendas y reunían leña, ellas iban y venían entre el campamento y el arroyo, preparando la comida. Finalmente, se acomodaron y cenaron. Pero las cocineras aún tenían trabajo. Había que lavar las ollas y los utensilios, además de dejar todo listo para el desayuno. Por suerte, aún quedaba algo de luz. El sol no se había ocultado. Una de las mujeres se sentó junto al arroyo en el bosque tallando los utensilios, mientras la otra le llevaba más platos y regresaba con los cántaros llenos de agua. Al parecer, la expedición contaba con bastante gente. Entonces, una de las mujeres bajó nuevamente al arroyo con otra tanda de platos, pero al llegar, su compañera ya no estaba allí. Pensó que quizás había ido al bosque por algún motivo, así que esperó un momento, pero la otra no regresó. Empezó a llamarla sin obtener respuesta. Alarmada, corrió al campamento a buscar a los hombres. Estos se dispersaron por el bosque gritando y buscando por todas partes, pero no encontraron nada.
encontraron que el pañuelo había desaparecido. El guía, un cazador experimentado, examinó el lugar del hallazgo y señaló unas huellas apenas perceptibles que se adentraban en el bosque. Eran rastros extrañamente torcidos, como si pertenecieran a alguien con el pie equinovaro. Solo se distinguía la marca de un meñique desviado. Las demás huellas de los dedos no se veían. No parecían de un animal ni de un ser humano. El guía aseguró que nunca había visto algo parecido. Tampoco había rastros de sangre, señales de lucha, ni marcas de arrastre. No se hallaron huellas de zapatos femeninos. Nadie podía entender quién había llevado a la mujer hacia el bosque. Era una situación crítica. Era urgente seguir el rastro, pero la noche ya se acercaba. Nos armamos y encendimos las linternas eternas. En esos años eran comunes las linternas sin pilas, con una dínamo incorporada que había que girar manualmente. Sin embargo, bajo la luz temblorosa de aquellas linternas en el bosque seco y oscuro, el rastro se perdió pronto. Tuvimos que regresar al campamento y esperar el amanecer. Se colocaron centinelas armados, aunque nadie logró conciliar el sueño. La impotencia de la situación era desoladora. Formamos grupos armados que patrullaban el borde del bosque llamando a la desaparecida. Pero el bosque permaneció en silencio. Llegaron hasta un pueblo abandonado y luego regresaron al campamento, donde se reunieron alrededor del fuego para calentarse y discutir lo ocurrido. De pronto, el guía se puso alerta, escuchando atentamente. Todos callaron al instante. Uno de los hombres, con sigilo, se dirigió hacia el camino que llevaba al arroyo. Tras él fue un oficial especial, con su pistola TT en mano. La luz de la linterna reveló el cuerpo de la mujer desaparecida tendido en el sendero. Estaba, sin duda, muerta. Su rostro amoratado conservaba la expresión del miedo más intenso. La boca estaba entreabierta y las pupilas ocultas bajo los párpados. En las mejillas y la frente aparecían algunas manchas oscuras, como si alguien hubiera pasado por ahí un dedo sucio. La ropa estaba desgastada, pero intacta. El médico de la expedición examinó el cuerpo, sin hallar heridas ni señales de violencia. Supuso que la causa de la muerte había sido un infarto. La situación era una pesadilla. Un hombre muerto durante una expedición militar. ¿Quién asumiría la responsabilidad? ¿Quién merodeaba por el bosque? ¿Por qué alguien habría llevado el cuerpo hasta el campamento? No había marcas de dientes en la ropa ni en el cuerpo, lo que indicaba que el cadáver fue transportado a mano. Por lo tanto, no se trataba de un animal, pero las huellas tampoco eran humanas. ¿Qué demonios era aquello? ¿Podría ser que los viejos creyentes tuvieran razón? El guía se encogió de hombros. Nunca había oído nada semejante. Por la mañana, debían contactar por radio con la dirección, pedir un helicóptero y encontrar la mejor manera de manejar la situación. Finalmente, esperaron el amanecer y desayunaron a toda prisa. Algunos hombres, junto con el guía y un oficial especial, reanudaron la búsqueda del rastro perdido durante la noche. La cocinera, acompañada por ayudantes armados, regresó al arroyo para lavar los utensilios. Mientras encendían el fuego, miraban alrededor con cautela. De pronto, la mujer notó que desde la espesura alguien la observaba fijamente. ¡Qué tontería!, pensó.
pero enseguida dejó caer los platos, soltó un grito y señaló con el dedo pálida de miedo. La criatura desapareció en un instante. Uno de los acompañantes, veterano de guerra, reaccionó al instante y disparó hacia los arbustos que crujían. Se oyó un gemido y luego silencio. Con precaución, sosteniendo sus rifles frente a ellos, los hombres avanzaron más adentro de la espesura, donde hallaron a un duende caído. Estaba desnudo, cubierto de suciedad hasta parecer oscuro. Sus piernas y brazos eran retorcidos, los dedos deformes, las uñas encorvadas. Tenía la cabeza llena de cabello y una enorme nariz achatada. La mitad del rostro y el pecho estaban cubiertos de pelo. En ese momento, los demás miembros de la expedición llegaron corriendo. El médico examinó a la criatura y declaró que en realidad se trataba de un ser humano. Simplemente de nacimiento y completamente salvaje. Surgió entonces la versión de que no era casualidad que aquel ser habitara cerca del poblado de los viejos creyentes. Tal vez alguna mujer del lugar, como se decía en ese tiempo, había tenido un hijo con un pariente cercano y se internó en el bosque para dar a luz. Pero al ver a la criatura que había traído al mundo, no se atrevió a deshacerse de ella. Quizás su fe no se lo permitió o pensó que aquello era una prueba por sus pecados, y decidió quedarse a vivir con el niño en el bosque hasta su muerte. Ya adulto, el monstruo, guiado por un instinto que conservaba de su madre, comenzó a acercarse al pueblo en busca de calor, provocando el terror de las mujeres supersticiosas. Se cree que la cocinera, de corazón débil, murió del susto. El monstruo, sin comprender lo ocurrido, se la llevó al bosque, y al notar que la mujer había muerto, por alguna razón decidió devolver su cuerpo al pueblo. Quizá no fue exactamente así, nadie puede saberlo ya. Es una historia sencilla y triste, aunque no del todo mística ni sobrenatural. En marzo de 2003, realicé una tasación de los bienes de una empresa disuelta situada en el terreno de la planta metalúrgica de Nizhny Tagil. La compañía, Tagil Auto Repair, se dedicaba a la reparación de vehículos de carga y maquinaria especial. En su balance figuraban numerosos activos fijos, entre ellos bienes inmuebles y unidades de transporte de diversos tipos. En una ocasión, para evaluar el estado técnico de dicho lugar, invité a Sergei Ivanovich, el mecánico más experimentado que conocía, para que me ayudara. Era un hombre muy agradable en todos los aspectos. No bebía, era responsable y, sobre todo, un técnico extremadamente competente. En aquel entonces tendría poco más de 50 años. De acuerdo con el cliente, la inspección se programó para el fin de semana. A mí me resultaba más cómodo así, ya que podía venir desde otra ciudad sin interrumpir mi trabajo principal. Además, los fines de semana había menos movimiento en la fábrica. La empresa que íbamos a evaluar se encontraba dentro del territorio de NTMK, a unos 40 minutos a pie, desde el puesto de control de Komsomolskaya. En aquellos tiempos, a diferencia de los caóticos años 90, ya no se podía entrar libremente en coche. Permitían el acceso, pero estaba prohibido caminar por las calles de los talleres. Había que llegar al destino por un antiguo túnel recto dentro de la planta. Ese atajo reducía el trayecto casi a la mitad, siempre y cuando uno no se perdiera. El túnel era un pasillo estrecho, con paredes sin pintar y charcos profundos en el suelo, sumido en una penumbra perpetua. Quizá fuera culpa de otra crisis económica o simplemente el descuido del personal.
Las bombillas colgaban a intervalos de varios metros y parpadeaban débilmente. En algunos tramos era preferible llevar una linterna o incluso una antorcha para poder ver algo. Como Sergei Ivanovich y yo veníamos desde distintos puntos de la ciudad, acordamos encontrarnos directamente en el taller de reparación de automóviles de Tagil Autoremont. En teoría, nos habían explicado la ruta. Logré llegar sin mayores problemas, aunque necesité 2 o 3 intentos para encontrar las escaleras correctas que subían desde aquel subterráneo. En el lugar, junto con el representante del cliente y sin esperar a Ivanovich, comencé mi parte del trabajo, la inspección técnica del inmueble. Había que aprovechar el tiempo, así que no me detuve. Pasó 1 hora, luego otra. Ya casi había terminado mis tareas, pero el mecánico seguía sin aparecer. ¿Dónde se habría metido? No era propio de él. Siempre tan puntual, casi como un alemán, y esta vez llegaba increíblemente tarde. ¿Le habría pasado algo? Esa misma mañana habíamos hablado por teléfono fijo, ya que en esos tiempos no todos tenían celular. Sergei no tenía uno y yo tampoco. Por eso ahora no había manera de llamarlo para saber qué ocurría. No me quedó más opción que sentarme a esperar. El orden ante todo, aunque el tiempo siguiera corriendo. Finalmente, y con bastante retraso, el mecánico apareció. Llegó corriendo, visiblemente alterado y, podría decir, algo desorientado. Pero no había momento para conversar. El retraso ya era demasiado grande. De inmediato nos pusimos a trabajar en la inspección y revisión de todo el equipo. Solo cuando terminamos todas las maniobras y procedimientos necesarios, ya de regreso en la oficina de Tchaikovsky, en un ambiente más tranquilo, Sergei Ivanovich explicó la razón de su larga ausencia. Había llegado al puesto de control 1 hora antes de la reunión, con tiempo suficiente para caminar sin apuro hasta Tagil Autoremont. Descendió al túnel igual que yo lo hacía normalmente, pero por desgracia, en medio de la oscuridad y por costumbre, tomó la abertura equivocada. Ese ramal del pasillo no tenía iluminación alguna. Avanzó a tientas por un rato, tropezando con las paredes hasta que sus manos toparon con unos escalones de hierro que subían hacia arriba. Afortunadamente, no tuvo que ascender mucho. Al poco tiempo divisó una luz a lo alto, y luego apareció ante él una puerta de madera que temblaba ligeramente. Ivanovich empujó la puerta, sostenida por un resorte, y casi quedó cegado por la intensa luz del sol. ¿Cómo podía haber tal resplandor en medio de esa húmeda oscuridad? ¿Día de marzo? Sin embargo, cuando descendió al túnel de la fábrica, el cielo de Tagil estaba cubierto por nubes plomizas. Un constante smog gris amarillento lo envolvía todo. Además, caía una espesa nevada. Y ahora, en cambio, el sol brillaba con fuerza en el vuelo. No había ni rastro de nieve en el suelo, ni siquiera un poco de hierba verde asomando. El ambiente era cálido, casi como en mayo. Desde algún lugar lejano se escuchaba música alegre. A lo lejos, grupos de obreros se apresuraban en sus tareas. Resultaba extraño. Era como un domingo. ¿Por qué había tanta gente en la planta? El mecánico, entrecerrando los ojos ante la claridad del sol que lo cegaba tras la oscuridad del túnel, dio unos pasos y observó a su alrededor. A la izquierda, a unos 100 metros se levantaba el taller. Sobre la entrada colgaba una pancarta: «Cumplamos el plan del septenio antes de lo previsto». Más lejos, en el techo del edificio principal, grandes letras metálicas soldadas formaban la frase: «Gloria al trabajador».
A la derecha de Ivanovich, una pequeña topadora anticuada con orugas aplanaba el terreno. Sin saber hacia dónde dirigirse, aunque tampoco deseaba volver a la oscuridad del túnel, el mecánico se acercó al operador para preguntarle el camino. El vehículo se detuvo y del interior saltó un joven vestido de ropa ligera, muy distinta a la chaqueta gruesa y al gorro de lana de invierno que llevaba Ivanovich. El joven lo miró con curiosidad y preguntó: ¿Qué busca, papá? ¿Podrías decirme cómo llegar al taller de reparación de automóviles de Tagil? El muchacho reflexionó un instante y contestó: Quizás se refiere al taller de automóviles. Todo está ahí, coches y reparaciones. Pero debería haber entrado por la puerta principal, señor. Por más que Sergei Ivanovich intentó explicarle que buscaba el taller mecánico de Tagil Autoremont LLC, que debía encontrarse en esa zona, el joven no parecía comprenderlo del todo. Estaba cerca. No quería pensar en nada. Y cada vez observaba al mecánico con más desconfianza. En ese instante la suerte nos sonrió. Aparecieron dos hombres que parecían ser capataces o encargados de sección. Ivanovich se inclinó hacia ellos con su solicitud. Al principio ellos tampoco comprendían de qué hablaba, pero luego uno de ellos pareció captar la idea. Seguramente necesitas reparar el sintonizador. Espera, te dibujaré el camino para que no te extravíes, dijo, sacando de su bolsillo una libreta ancha con un lápiz. Con rapidez trazó un recorrido por el túnel, arrancó la hoja y se la entregó diciendo: «Sigue esta ruta y sal por el tercer pasadizo». Aunque Sergei Ivanovich sintió que no se habían entendido del todo, tomó el papel. Agradeció la ayuda y regresó hacia la entrada del sombrío túnel de la fábrica. Al abrir la puerta, miré hacia atrás. Los tres trabajadores seguían en el mismo sitio, mirándonos con cierta simpatía. El mecánico pensó: seguro me tomaron por loco, y sin vacilar empezó a descender los peldaños de hierro hacia la fría y húmeda oscuridad. Para su sorpresa, logró encontrar el camino correcto fuera del subterráneo bastante rápido. Pero al salir a la superficie, volvió a quedar asombrado. Otra vez soplaba un viento helado, el cielo estaba cubierto de nubes negras y la nieve caía por todas partes. No había ni rastro de calor. Nada que recordara al sol brillante y la hierba verde que había visto hacía apenas media hora. El cliente y yo no pudimos contener la risa ante la situación. «Ivanovich, ¿acaso viajaste al pasado o a un mundo paralelo por ese maldito túnel?», le dije en broma. El mecánico también sonrió, pero con cierta debilidad y sin mucha convicción. Era evidente que el hombre estaba profundamente confundido. De regreso, los dos volvimos juntos a la entrada, recorriendo nuevamente el mismo túnel semioscuro de la fábrica. Durante todo el trayecto, Ivanovich trató de ubicar y mostrarme al grupo que lo había sacado a la superficie aquella mañana. Incluso nosotros ascendimos un par de veces por salidas parecidas, pero no eran las mismas. Así fue como llegamos a la entrada sin resultados. Ya en el momento de despedirnos, Sergei Ivanovich sacó la mano del bolsillo de su chaqueta y me la ofreció para estrechársela. En ese instante vi como un pedazo de papel se le cayó a la nieve. «Ivanovich, no pierdas el documento», le dije. Él se agachó, recogió el papel y lo desplegó. «Aquí está la ruta que aquel extraño maestro me dibujó», comentó. Tomé el trozo de papel cuadriculado, arrancado de una libreta. En él había flechas y círculos trazados con lápiz, aunque a simple vista era difícil distinguirlos. En la parte superior se podía leer una inscripción clara: «Orden de la bandera roja del trabajo.
planta metalúrgica de Nizhny Tagil, 25 años. Ya en casa consulté la enciclopedia. El año de fundación del NTMK fue 1940. Mi abuelo materno nunca aceptó el poder soviético ni se unió a la granja colectiva. Después de ser injustamente despojado, comenzó a mantener a su familia recorriendo los pueblos con una máquina de coser al hombro, confeccionando por encargo sencillos trajes campesinos de tela o de piel de oveja, abrigos, chaquetas militares y caftanes. A cambio lo alimentaban y le pagaban algo de dinero. Naturalmente, mi abuelo pasaba mucho tiempo fuera por trabajo. En ocasiones regresaba muy tarde, de noche, y si el clima lo sorprendía en el camino, dormía en un pajar o bajo un abeto en el bosque. Al volver, contaba con entusiasmo sobre la gente que había conocido y las cosas extrañas que había visto en sus viajes. Una de aquellas historias la recuerdo para toda la vida. Fue la vez que el abuelo permaneció durante mucho tiempo en un paraje muy lejano. Los pueblos de Mari eran lugares donde él solía tener muchos trabajos. Cuando el anciano se preparó para marcharse, sus anfitriones intentaron convencerlo de que pasara la noche allí, pero él se negó, esperando llegar a su casa antes del anochecer. Le pagaron bien por su labor, le dieron provisiones para el camino, y ya por la tarde emprendió su regreso. No era la primera vez que mi abuelo recorría esos parajes, pues conocía la ruta como la palma de su mano. Eran finales de otoño. Una ligera helada y el viento endurecieron el barro del sendero, y el abuelo partió animado hacia Osboyasi. Sin embargo, cuando cayó la noche, se dio cuenta de que se había extraviado. La oscuridad se volvió más densa y comenzó a caminar sin rumbo fijo, buscando referencias conocidas que normalmente lo guiaban hasta su aldea. Anduvo largo rato entre barrancos, matorrales y hondonadas. No llevaba reloj, pero intuía que ya debía de ser medianoche. De pronto, vio que a su lado pasaban unos rieles de tren, lo que lo dejó asombrado, ya que sabía que no existía ninguna vía férrea en varios kilómetros a la redonda. Entonces divisó una luz a lo lejos, y poco después una locomotora de vapor pasó junto a él, arrastrando varios vagones. Cuando el tren desapareció, el abuelo decidió tocar los rieles, pues sabía que después del paso de una máquina debían de estar calientes, pero al inclinarse, no logró encontrarlos entre la hierba seca. Por más que buscó, las vías parecían haberse vanecido, como si nunca hubiesen estado allí. Asustado, comprendió que algo extraño ocurría. Rezando en silencio, pidió a Dios poder salir de aquel sitio maldito y siguió caminando sin rumbo hasta que llegó a un camino ancho y firme. Lleno de alivio, se detuvo al borde del sendero, tratando de decidir hacia qué dirección seguir. A lo lejos oyó el crujido de unas ruedas, y pronto distinguió en la oscuridad la silueta de un caballo tirando de un carro donde viajaban algunas personas. Mi abuelo no los reconoció, pero se persignó y comenzó a gritarles para que se detuvieran y le dijeran de dónde venían y hacia dónde iban, con la esperanza de orientarse. Sin embargo, el caballo y el carro pasaron de largo sin siquiera disminuir la marcha. Fue entonces cuando recordó lo que debía hacer si uno se pierde. Se vistió rápidamente con su ropa de abrigo, se colocó el sombrero al revés y miró hacia sus pies. Ya no había un sendero firme bajo él y se encontraba no de lado, sino justo al borde de un profundo y empinado barranco. Un paso más adelante y habría caído sin remedio en el abismo sin saber qué habría sido de él después. Avanzando con cautela por la orilla del barranco, logró llegar a su pueblo natal solo al amanecer,
donde relató durante mucho tiempo su experiencia nocturna. Quizás nada resulte tan cotidiano para los moscovitas como el metro de la capital. Lo único que aún logra sorprender son los precios cada vez más altos y las largas interrupciones, a veces de hasta media hora, provocadas por razones técnicas en los túneles entre estaciones. Todo eso, por supuesto, resulta molesto, aunque no más que eso, pero tal vez injustamente. De vez en cuando valdría la pena observar los mosaicos y frescos con figuras de antiguos líderes que decoran las salas subterráneas, y recordar la época en que el metro de Moscú fue construido, un tiempo lleno de secretos y enigmas, como lo demuestran los constantes y a veces aterradores descubrimientos que allí se realizan. Esta historia ocurrió en el año 1975. Pasaron casi 20 años antes de que uno de los participantes decidiera contárselo a un periodista. Entonces, en 1975, se dio la orden de olvidar todo lo ocurrido y guardar silencio. Sin embargo, Víctor Stepanovich M. no pudo mantenerse callado y envió una carta a uno de los periódicos principales relatando lo sucedido. La respuesta llegó una semana después. Víctor Stepanovich terminó internado en el hospital psiquiátrico de Koshenko, de donde fue dado de alta solo 6 meses más tarde, tras admitir oficialmente que padecía una enfermedad mental y que todo lo que había contado no era más que un delirio. ¿Qué intentaban ocultar las autoridades de aquella época? Eso es todo lo que puedo decir, comentó Víctor Stepanovich al periodista. Cuando entré en la oficina del jefe del depósito eléctrico, todo mi equipo ya estaba ahí. En términos sencillos, éramos rastreadores nocturnos de los túneles del metro. Nuestra área de trabajo abarcaba todo el anillo. Y por supuesto lo conocía muy bien. Sabía dónde estaban los túneles sin salida, los desvíos, los almacenes de defensa civil y otras salas de servicio. Por eso cuando escuché de qué se trataba, al principio no lo creí. Pensé que se trataba de una broma. Solo la presencia de 2 hombres callados, vestidos de civil, en la oficina, me hizo entender que la situación era real. Resultó que, apenas un día antes, había desaparecido un tren completo del circuito, con pasajeros y conductores a bordo. Desapareció sin dejar rastro, como si se hubiera desvanecido. Nadie sabía exactamente en qué punto del anillo ocurrió. Lo único que se registró fue una alteración grave en el horario de las últimas 24 horas. El tren que debía llegar desde la estación Bielorruskaya a Krasnopresensia lo hizo con un retraso de 14 minutos. Esto sucedió a las 21:16. Así que solo en ese tramo y en ese momento el tren pudo haberse desvanecido. Había un pequeño callejón sin salida ahí, pero aún suponiendo que los desvíos o los mecanismos automáticos hubiesen funcionado solos, el tren no podría haberse perdido. El desvío era demasiado corto, apenas suficiente para 2 vagones de reparación. Por lo tanto, el resto del tren habría quedado en la vía principal. Como esa explicación no tenía sentido, nuestro equipo, junto con 2 representantes de las autoridades, se dirigió al lugar. Cuando llegamos, en el vagón de mantenimiento, eran alrededor de las 9 de la noche. Todo el tráfico en el anillo seguía funcionando con normalidad. Fue suspendido por un tiempo. Nos detuvimos frente a la señal de giro sin salida y descendimos para revisar las vías. Luego avanzamos por el túnel hasta topar con la pared. No se observó nada fuera de lo común en las bóvedas de piedra cuando de repente se oyó un ruido sordo y sentimos un leve temblor bajo los pies. Antes de que pudiera comprender lo que ocurría, los equipos de los mineros que trabajaban en el segundo turno comenzaron a funcionar en el túnel contiguo. En ese instante, la flecha se movió detrás de nosotros con un sonido metálico. Y de inmediato, toda la pared del callejón sin salida empezó a deslizarse. Quedamos tan impactados por aquella inquietante escena que nos quedamos completamente paralizados.
Pasaron unos segundos y ante nosotros apareció una enorme sala iluminada que recordaba una estación de metro, pero con una sola vía, en la cual estaba el tren desaparecido. Volvió a escucharse un estruendo y la pared del callejón sin salida empezó a descender. Como si nos hubieran dado una orden, nos apartamos rápidamente y corrimos hacia el paso que se hacía cada vez más estrecho. La pared se cerró tras nosotros y la luz se apagó en aquella lúgubre estación. En medio de esa oscuridad siniestra, solo una débil iluminación provenía de los vagones del tren. Encendimos nuestras linternas y murmurando entre nosotros nos acercamos. Lo primero que notamos fue que el último vagón estaba muy deformado. Al parecer, la pared en caída había golpeado el techo del coche, impidiéndole pasar por completo. Solo entonces comprendimos por qué el tren se había detenido. No había señales de personas por ninguna parte. Gritamos varias veces en la inmensa sala vacía esperando alguna respuesta, pero fue inútil. Después de nuestros llamados, el silencio se volvió aún más aterrador. Parecía como si todo aquello no fuera real, como si el tiempo y la vida se hubieran detenido ahí. Recorrimos todos los vagones, pero no encontramos a nadie. Aunque había innumerables rastros de presencia humana, daba la impresión de que los pasajeros del tren malogrado habían permanecido ahí por varias horas. Había latas vacías por doquier. En uno de los vagones había pertenencias, como si alguien hubiera dormido recientemente. En la plataforma misma encontramos una hoguera apagada, hecha en su mayoría de periódicos y revistas. Muy cerca estaba un cochecito de bebé con un chupete dentro. Debo decir que todo lo que vimos nos impresionó profundamente, pero en lo personal me llenó de miedo y sugerí salir de ahí cuanto antes. Pero, al parecer, no existe ningún túnel, ni tampoco forma alguna de salir de esta sala. Buscamos en todos los rincones convencidos de que debía haber una salida, ya que las personas que viajaban en el tren de algún modo lograron abandonar la estación. Tras varios intentos y horas de búsqueda infructuosa, finalmente descubrimos el mecanismo que elevaba el muro. De repente, este se alzó. Entonces, ante nosotros apareció el conductor del tren de reparación. Al vernos, gritó que saliéramos de la zona peligrosa lo más rápido posible. Y con razón, apenas nos habíamos acercado al tren de reparación cuando la pared descendió de nuevo, cerrando con su piedra el pasaje hacia la enigmática estación subterránea. Durante el camino de regreso, el conductor nos contó cómo consiguió liberarnos de aquel encierro pétreo. Mientras exploraba el muro del túnel con una lámpara, se topó con un cuadro eléctrico, oxidado y cubierto de polvo. Presionó todas las palancas y botones uno tras otro, hasta que logró que la pared volviera a levantarse. Después de todo lo ocurrido, reflexioné largo tiempo sobre lo que había presenciado y llegué a la siguiente conclusión. Al parecer, las excavaciones iniciadas en el túnel contiguo generaron vibraciones indeseadas que activaron un contacto en un viejo cuadro eléctrico olvidado, lo que desvió la aguja de la vía principal hacia la ruta de emergencia. A partir de entonces, el sistema automático actuó por sí solo. Por desgracia, en ese preciso instante, pasaba un tren de pasajeros por la línea de circunvalación y así quedó atrapado. Solo hay algo que aún no puedo comprender. ¿A dónde desaparecieron las personas de aquel tren perdido? Cuando fui liberado de Koshenko, naturalmente volví a visitar el túnel. Sin embargo, tampoco entonces hallé el callejón sin salida, ni el muro que se elevaba. Todo estaba cuidadosamente tapiado y oculto por un cableado recién tendido. Por eso este misterio sigue hasta hoy envuelto en la más profunda oscuridad. Esta es una historia basada en las palabras de mi abuelo. Ocurrió en el año 50, en una ciudad portuaria soviética del lejano oriente. En aquel tiempo, ese lugar ni siquiera aparecía en los mapas, ya que en la ciudad se encontraba una base militar y el acceso a civiles estaba estrictamente prohibido. Fue también la época en que se construía el BAM,
la línea principal Baikal-Amur. Mi abuelo participó en la edificación del túnel Kuznetsov, junto con otros soldados reclutados. La obra avanzaba con gran prisa. Según el proyecto, el túnel debía excavarse desde ambos extremos a la vez y los dos equipos de trabajo debían encontrarse en el centro, en pleno corazón del macizo de Sijotealín. El trabajo era arduo y las condiciones inhumanas. Muchos obreros perdieron la vida por el exceso de esfuerzo, pero la construcción no se detenía. El 4 de julio, un grupo compuesto por 6 trabajadores y un ingeniero entró en el túnel norte para comenzar su jornada habitual. Exactamente a las 8 de la mañana, un estruendo terrible resonó desde el interior. Todos los presentes, entre ellos mi abuelo, comprendieron de inmediato que había ocurrido una tragedia. Una sección reforzada del túnel se había derrumbado, sepultando vivas a 7 personas. No había manera de restaurar el túnel. Quedó completamente bloqueado por roca sólida, imposible de remover con picos. Solo había una máquina perforadora, pero estaba ubicada en el extremo sur. Se tomó entonces la decisión de continuar la excavación desde el otro lado, con la esperanza de alcanzar el punto del colapso y recuperar los cuerpos de los mineros atrapados. En la ciudad se declaró duelo, aunque muchos aún conservaban la esperanza de que los hombres hubieran logrado sobrevivir en el interior. Las estimaciones más optimistas calculaban que los rescatistas tardarían unas 3 semanas en llegar hasta ellos. Durante todo ese tiempo los trabajos se realizaron por turnos, día y noche, sin interrupción. Finalmente apareció la entrada al túnel. En realidad, una parte de él seguía en pie. Bajo la luz de las linternas y entre los gritos de los rescatistas, solo una persona logró salir. Su ropa, su piel y su cabello estaban cubiertos de sangre, y en sus ojos se reflejaba la pura locura. Por un momento se incorporó y observó a sus rescatadores, quienes también lo miraban a él. Luego, cayó de rodillas y comenzó a revolcarse por el suelo, gritando como una bestia salvaje y pronunciando palabras incomprensibles, como si pertenecieran a otro idioma, hasta que lo apartaron. Cuando los obreros ingresaron al tramo vacío del túnel, hallaron los restos de las otras 6 personas. O mejor dicho, no eran cuerpos, sino huesos blanqueados y roídos. Aparentemente, en las duras condiciones de encierro bajo tierra, el grupo se vio obligado a recurrir a su último recurso, el canibalismo. El minero que fue rescatado terminó internado en un hospital psiquiátrico. Cuando recuperó la conciencia, se permitió a los investigadores interrogarlo. Al preguntarle qué había ocurrido con sus compañeros, el sobreviviente respondió lo mismo una y otra vez. Fueron llevados por el espíritu de la montaña. Fue acusado de asesinato premeditado y de canibalismo, pero debido a su estado de demencia y a la naturaleza excepcional del caso, no fue juzgado, sino internado durante muchos años en un hospital psiquiátrico. Todo parecía aclarado, salvo un detalle. Mi abuelo se acercó a mi oído y con voz temblorosa susurró: «Media tonelada de carne de 6 mineros fuertes para una sola persona, ¿no es demasiado para 3 semanas?» Cuando cursaba 4º grado, mi madre, mi padrastro, mi hermana menor y yo nos mudamos a un pueblo. Nuestra casa estaba, para ser sinceros, en medio de la nada. Estaba al lado de otra vivienda cuyo patio trasero daba a un río de montaña, rápido, ancho y profundo. Durante el verano caminábamos un par de kilómetros hasta una parte más tranquila del río para nadar allí. En invierno, el agua no se congelaba porque el clima era tropical. Volviendo a la casa, había una gran habitación principal, donde dormían mis padres y mi hermanita, que en ese entonces no tenía ni 2 años.
La cocina era amplia, pero casi vacía, ya que no habíamos tenido tiempo de equiparla. Entre la cocina y el dormitorio de mis padres había una pequeña habitación de paso donde yo dormía. No tenía puerta hacia el pasillo que conectaba con la cocina, ni hacia la habitación de mis padres. En la entrada había también un pasillo largo y angosto que bordeaba casi toda la casa y conducía al baño con retrete y a la cocina. Durante todo el tiempo que vivimos allí, sentí una especie de incomodidad constante. Era como si alguien me observara todo el tiempo, sin importar en qué habitación estuviera. Pero apenas salía de la casa, esa sensación desaparecía. El suelo era de madera vieja y crujía continuamente, y también había una estufa donde ardía y chispeaba la leña. Todos esos sonidos hacían que vivir allí resultara aún más inquietante para alguien que siempre había vivido en un apartamento. La atmósfera era tensa y escalofriante. Nunca me quedaba solo en la casa. Si mi madre salía siquiera hasta la estación, yo corría detrás de ella sin un motivo claro. Teníamos además un pequeño huerto, aunque casi nunca iba, porque abundaban las serpientes y otras criaturas. Sin embargo, en una esquina del jardín siempre florecían unas plantas sin importar la época del año. Desde lejos se veían sus capullos brillantes, pero nunca me atreví a acercarme. El primer momento extraño que recuerdo en aquella casa ocurrió cuando estaba sola haciendo mis tareas. En ese instante, no sabía que realmente no había nadie más en casa. Mamá había salido al patio, a la cocina de verano, y mi padrastro estaba trabajando. Era invierno, y aunque eran apenas las 6 de la tarde, afuera ya estaba completamente oscuro. De pronto, escuché una voz demoníaca. Empecé a gritar frases sin sentido dentro de la casa. Me asusté tanto que salí corriendo en busca de mi madre. Al verme con los ojos llenos de miedo, ella también corrió hacia la casa. Resultó que el juguete de mi hermana menor había comenzado a cantar una canción, pero como las pilas estaban agotadas, la voz se distorsionó y sonaba más como una voz demoníaca que como una humana. Ese día mi madre me tranquilizó y me dijo que esas cosas pasan. Y sí, lo acepto, pueden pasar, pero para que el juguete cantara había que presionar un botón. El segundo suceso ocurrió en verano. Mi madre había ido a visitar a los vecinos, pero yo no quise acompañarla y me quedé solo en casa. De repente una sensación de miedo me invadió. Era una ansiedad inexplicable, como si algo terrible estuviera a punto de suceder, aunque en realidad no pasaba nada. Intenté calmarme, pero la inquietud era más fuerte que yo. Salí al patio y justo antes de alejarme, algo me impulsó a mirar atrás. La cortina se movió y detrás del tul vi la figura de un anciano que me observaba fijamente. No sé quién o qué era, pero nunca me atreví a contárselo a nadie. El tercer y más aterrador episodio ocurrió unos meses después del anterior. No recuerdo bien qué pasó durante el día, pero fue un día normal, sin nada extraño. Por la noche todos se fueron a dormir. Me desperté al sentir que un niño, de unos 7 años, me empujaba y me decía que yo estaba durmiendo en su cama. Tenía el rostro pálido, el cabello castaño y llevaba un pijama. Recuerdo también unas huellas húmedas que venían desde el pasillo, marcadas por sus pies descalzos. Salté de la cama y corrí hacia la habitación de mis padres. Ellos dormían profundamente. Miré hacia la habitación donde yo estaba, pero el niño ya no estaba por ningún lado. No quise despertarlos. Permanecí de pie junto a su cama durante lo que me pareció una eternidad. Finalmente, cuando logré tranquilizarme, regresé a dormir. Nunca se lo conté a nadie. Vivimos en aquella casa menos de un año. Nos mudamos para estar más cerca de los médicos, ya que poco después de llegar, mi hermana comenzó a sufrir ataques epilépticos y le diagnosticaron epilepsia. Solo presencié una crisis con mis propios ojos, pero esa imagen nunca se borró de mi memoria. Han pasado unos 12 años desde que dejamos esa casa, y desde entonces mi hermana no ha vuelto a tener ninguna convulsión.
Un día, mi madre y yo hablábamos de temas místicos. Ella sí cree en esas cosas. Aquello fue 10 años después de habernos mudado, y me contó algo que me dejó helado. Antes de nosotros, en esa misma casa había vivido otra familia con un hijo. Ese niño era amigo de una vecina de su misma edad. Yo también llegué a hablar con esa chica alguna vez, cuando mi madre y yo fuimos a visitar a los vecinos. Ella era menor que yo, pero jugábamos juntos. No parece algo fuera de lo común. Un día, un niño y la hija de una vecina salieron a pasear junto al río. En un descuido, él tropezó y cayó al agua. No sabía nadar. La niña, aterrada, quedó paralizada por unos segundos. Alcanzó a ver cómo la corriente lo arrastraba y al darse cuenta de que no podía hacer nada para ayudarlo, corrió a buscar a los adultos. Cuando regresaron, ya era demasiado tarde. La familia decidió sepultar al pequeño en su propio terreno. Con el tiempo, el suelo, enriquecido por la descomposición, se volvió fértil y en ese lugar siempre florecían las plantas. Al escuchar esta historia, me surgieron más preguntas que respuestas. Quizás las mismas que tú te haces. ¿Por qué sus padres eligieron enterrarlo allí? ¿Por qué vendieron la casa? ¿Por qué jamás fueron a visitar la tumba de su hijo? Tal vez lo hicieron cuando yo aún iba al colegio, pero nunca los vi. Además, la tumba no tenía cruz alguna, solo un pequeño montículo que destacaba entre el resto del terreno. Mamá también decía sentir una presencia extraña en el lugar. Incluso aseguraba haber visto a mi abuelo. Lo llamaba el duende de la casa, y a veces hablaba con él en la cocina, aunque yo nunca llegué a verlo. Y bueno, eso es todo por hoy. ¿Qué te pareció esta historia inquietante? ¿Quieres que haga más relatos similares? Cuéntamelo en los comentarios. Muchas gracias por ver el video. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Eso fue todo. Adiós a todos.